En el legado o testimonio de fe de nuestro nuevo obispo Brian Williams, él dice que algunas personas tienen una conversión a Dios paulatina, como en el caso de él, y otras tienen un antes y un después. Ese es mi caso. Justo estaba pensando 30 años exactos que a mí me pasó que me encontré con el Señor. Tenía 16 años y estaba llorando, muy quebrada, en una cama, en una casa de un tío, y sabía que no podía seguir estando mucho tiempo ahí, que tenía que dejar esa casa. Mi abuela, la que me crió, acababa de morir, y yo me estaba enterando de cosas que mi abuela nunca me había hablado. Era su mejor manera de cuidarme. Y, y lloraba tanto que recordaba la frase de mi abuela, que cuando se enojaba conmigo y con mi hermano decía: si yo me muero, ustedes van a llorar lágrimas de sangre. Y la verdad que así sentíamos que estaba pasando. Era tremendo. Era muy duro sentirnos solos a pesar de tener familia. La que tenía plata no nos quería tener. Y los primos que apenas tenían plata, no, el juez no quería que me cuiden porque no tenían la suficiente solvencia económica para cuidarme. Y en esos momentos, este tío, que estaba saliendo de depresión, un hombre grande, este tío lo mejor que pudo darme fue hacerme encontrar con un hombre de fe, que lo invitó esa mañana, era una mañana, y él entró a esa habitación. Hugo Vergara, un gran hombre. Eh, Hugo me dijo: ¿qué te pasa? Y imagínense todo lo que le conté. Me puse a llorar mal, no paraba, y la frase mía era: nadie me ama, Dios no me ama. Pero yo pensaba: Dios no me ama porque no soy merecedora. Por eso pensaba. Y él me dijo: no, no, Dios te ama. Yo dije: no es posible que Dios me ame, porque mirad lo que es mi vida. Y me insistió, y fue como: ¿en serio me ama? Y me dijo: sí, háblale, Él está vivo. Y yo tenía que ir al juzgado, imagínense, 16 años, todavía era menor de edad, sola, para ver qué pasaba conmigo, si volvía a un orfanato, porque cuando yo tenía 3 años mis padres desaparecen. En ese momento los militares, la policía, las personas que irrumpían nuestra casa, eh, nos dejaron en un orfanato con mi hermano. Y también eso es una historia increíble de parte de Dios, a pesar de que llena de dolor, porque mi abuela, de alguna manera milagrosa, nos encuentra a los meses de estar en ese orfanato. Y yo con 16 años de vuelta no quería vivir esa historia. No recuerdo la del orfanato de pequeña, esa no la recuerdo, pero no necesitas recordarla. Tu cuerpo y tu mente te la recuerdan porque te agarran miedos o angustias que a veces no puedes explicar, y sabes que de dónde vienen. Y, y empecé a ir al juzgado, pero a partir de ese momento de la mano del Señor. Ustedes no saben cómo hablaba con Jesús. Debo confesar que hablaba 1000 veces más que ahora. Era todo para mí. Eh, era mi, Era mi amigo. Sabía que estaba descubriendo que Dios era mi padre y mi madre, y que Él me iba a proveer de todo, que Él me iba a ayudar, no sabía cómo. Y, y empecé a ir a la iglesia. Empecé a ir a la iglesia anglicana de Salta, una gran familia para mí, de mis comienzos. Y eso es lo que sentí en esa iglesia. Y eso que yo fui criada en una iglesia católica romana, a la cual practicábamos bastante con mi abuela. Pero nadie se acercó a preguntarme ni a seguir en contacto conmigo para ver cómo ayudarme, como lo hizo la iglesia anglicana del norte. Y eso para mí fue sentir la mano de Dios en mi vida.
Y, y Dios empezó a estar tan presente con tanta furia que yo iba por la calle con un Walkman y ponía una radio evangélica. No me importaba qué iglesia era, no tenía idea. Hoy en día sé que era de iglesia pentecostal, de esas re fervorosas, bueno, de esas. Y sentía que Dios me hablaba con una claridad, decía, wow, me está hablando, ¿sabe lo que me está pasando? Era como, no puedo creer. Y yo hablaba con él. No me dejó, nunca me dejó. No fue fácil salir de esos tiempos, no fue fácil, pero estuve de la mano de él y sentí su presencia. Como muchas veces digo, Dios cuando le comparto a alguien del amor del Señor, digo, mira, Dios no te promete un mundo color de rosa, pero promete estar a tu lado, porque así es de este lado de la eternidad. Hay momentos muy buenos en la vida y momentos nada buenos, pero Él quiere estar a nuestro lado, Él quiere amarnos. Y yo puedo haber estado enojada o con muchas preguntas, que las tengo ahí guardadas para cuando nos encontremos cara a cara. Pero yo no puedo negar su amor, sería necio. Dios me dio una madre de corazón que me ayudó a levantarme, me ayudó a caminar, a recorrer el pasado, a llorar lo que tenía que llorar. Me dio mucha gente, o sea que mi madre, bueno, ni hablar, mi vieja, pero mucha gente que Dios puso en mi camino, de la iglesia y no de la iglesia también, ¿no? ¿Saben? No necesariamente fue gente de la iglesia la que también Dios usó para amarme y para estar al lado mío. Y hoy en día estoy con mi familia. Así ha sido mi encuentro con el Señor y así es mi razón por la cual estoy en la iglesia y por la cual comparto del amor de Dios. Que Dios les bendiga. Toda rodilla se doblará.
Bienvenidas y bienvenidos al servicio virtual de Catedral Online. Este es un esfuerzo conjunto de la Catedral Anglicana San Juan Bautista de Buenos Aires, de las comunidades anglicanas en Córdoba y de la comunidad anglicana en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Los invito a que nos pongamos en presencia de la Trinidad Santa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este momento y este espacio busca que todos podamos de alguna manera dar gracias a Dios por lo que hace en nosotros. Dar gracias a Dios por lo que Dios hace en aquellas personas que nos acompañan, por lo que Dios hace en la vida de la sociedad, por lo que Dios hace en la vida del mundo y lo va transformando desde dentro y conduciéndolo hacia el destino final, que es el reino eterno. En este espíritu queremos hoy dar gracias a Dios, queremos pedir a Dios, queremos poner en manos de Dios las realidades que nos preocupan, la realidad de la pandemia, sus expectativas, sus posibles soluciones. Todo esto lo queremos transformar en oración. Y en este espíritu haré en nombre de todos la oración colecta correspondiente a este domingo. Dios omnipotente, por nosotros entregaste a tu Hijo único como sacrificio por los pecados y como ejemplo de vida piadosa. Danos gracia para recibir con gratitud los frutos de su obra redentora y seguir de día en día las huellas benditas de su santísima vida. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. La siguiente lectura está tomada de Romanos, capítulo 11, versículos del 1 al 2a y del 29 al 32. Entonces me pregunto, ¿Dios habrá rechazado a su pueblo? Nada de eso. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, al que eligió de antemano. Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora, a causa de la desobediencia de ellos, han alcanzado misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios. Pero esto es para que ellos también alcancen la misericordia. Porque Dios sometió a todos a la desobediencia, para tener misericordia de todos. Es palabra del Señor, demos gracias a Dios. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, complace siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón, lávame y quita toda maldad, para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras de mi Señor, dueño absoluto, sé tú de mí, de tu potencia llena mi ser.
Mateo, capítulo 15, versículos 10 a 28. Jesús llamó a la multitud y dijo: Escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, le respondió. Déjenlos, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. ¿También ustedes son todavía tan torpes?, le dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero todo lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no al comer sin lavarse las manos. La fe de la mujer cananea. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó: Señor, ayúdame. Él no le respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieras. Y desde ese momento quedó sana su hija. Cuando abordamos las Sagradas Escrituras, siempre nos encontramos con sorpresas, siempre nos encontramos con ideas que impactan. El Evangelio de hoy tiene una idea muy dura. El Señor critica a los fariseos con esta frase: son como ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el pozo. Esto es muy duro porque los fariseos eran personas estudiosas que conocían la ley, conocían las escrituras, conocían perfectamente la religión y ellos eran encargados de enseñar todo esto. Sin embargo, Jesús los critica duramente. Y esto puede servirnos también para el día de hoy. ¿Cómo sabemos si estamos ciegos, si somos como ciegos? Encima en la Biblia hay dos milagros que siempre tienen mucho que decir. Uno de esos milagros es la cura de leprosos. El otro milagro justamente es la cura de ciegos. Son dos milagros muy especiales. Los evangelios están llenos de el contar estos milagros. En el caso de los leprosos, porque la lepra hacía que el leproso fuera un desterrado. El leproso no podía seguir en la sociedad. Entonces terminaba viviendo como en un gueto, la gente tenía miedo de acercarse. Entonces el encuentro de Dios con el leproso era volver a insertar ese leproso en la sociedad. Por eso era tan especial, por eso hay tantos relatos de leprosos curados. Dios los devuelve a la familia, Dios los devuelve al pueblo porque los sana. Y el otro milagro que también es muy contado en los evangelios es la cura de ciegos. Aquel que no podía ver, aquel que no encontraba el rumbo, que no sabía por dónde caminaba, cuando se encuentra con Dios, cuando se encuentra con Jesús, termina viendo,
termina sabiendo cuál es el propósito de su vida. Y Jesús usa esto también al revés. Él dice que hay gente que físicamente ve, pero que en lo espiritual son como ciegos. Entonces, ¿cuál es la ayuda para saber que no estamos en ese mismo camino, que no somos como ciegos, ¿sí? Bueno, un momento antes, un párrafo antes del Evangelio de hoy, Jesús está discutiendo con fariseos que justamente le discuten sobre palabra de Dios o tradición de hombre, ¿sí? Jesús justamente había hecho caso omiso de la tradición o el mandato de lavarse las manos, es criticado, o sus discípulos son criticados por eso, por los fariseos, y entonces Jesús les dice, peor ustedes que por tradición de hombres están buscando evadir la ley de Dios. Y se refería en ese caso a atender a los padres, ¿sí? Decía que, bueno, si el dinero que era para atender a los padres se consagraba al templo, entonces ellos ese dinero no tenían por qué dárselo a los padres ni ocuparse de los padres. Entonces Jesús está diciendo, ojo, porque eso es una tradición de hombres y ustedes la están usando para evadir un mandamiento, algo que es palabra de Dios. Ahí vemos que hay una llave de interpretación, porque luego de eso Jesús dice, déjenlos ir a los fariseos, porque son como ciegos que guían a otros ciegos. Y si esto se ocurre, le va a ir mal a los dos, ¿no? Acá tenemos una llave de interpretación. Justamente en este mes que ha pasado, hemos tenido enseñanza de nuestro obispo Greg, y uno de los temas que se ha tocado es justamente el tema que algunos llaman tres raíces, otros llaman las tres patas o las tres columnas, que son la revelación, la tradición y la razón. Y justamente nuestro obispo nos enseñaba que no son las tres paralelas, no son las tres de igual condición, que hay una principal. Esa principal es la revelación, es la palabra de Dios. Y acá vemos a Jesús que se enoja con los fariseos porque estos estaban poniendo en el mismo nivel la palabra de Dios y la tradición. Entonces, por eso después los llama ciegos, porque no están respetando realmente, no están respetando en el fondo de la cuestión lo que es la palabra de Dios. De esto hay mucho que hablar, porque la misma Biblia nos dice que la palabra de Dios es luz en mis senderos. Esto lo dice el Salmo. La palabra de Dios es luz para el camino donde yo voy transitando. Entonces, ¿cuál es la luz? ¿Cuál es la palabra de Dios? Bueno, es la Biblia. Pero yo les voy a decir algo que por ahí al principio nos asombre. Este libro no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una persona. La palabra de Dios no es un montón de libros, un montón de capítulos escritos acá. Esto es una Biblia, pero hermanos, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesús. La palabra de Dios es Jesucristo. Y si vamos a Juan, capítulo 1, versículo 1, ahí ya desde el principio nos lo dice. Dios, Jesús, es la palabra. En algunas Biblias dice es el verbo, porque le quieren dar un significado más dinámico. En otras nos dice que es el logos, porque quiere llamar esa palabra como palabra creadora. Entonces, la palabra de Dios es una persona, y esa persona es la que ilumina el camino. Y Jesús en otros lugares del Evangelio dice que los que le recibimos somos la luz del mundo. Entonces acá vemos que hay toda una conexión. Si nosotros recibimos a Jesús, que es la palabra, después nosotros vamos a ser la luz del mundo. Entonces vamos conectando esto, ¿sí? Los milagros que hace Jesús, el milagro de producir la vista, de poder ver, pero producir la vista espiritual, de tomar la palabra, que es una persona que nos ilumina el camino. Si hacemos eso, obviamente no vamos a ser ciegos, por el contrario, vamos a estar iluminados, vamos a estar siendo luz
para otros. Y esta palabra es para todos. Justamente venimos siguiendo las lecturas de Romanos, donde San Pablo habla especialmente del pueblo judío y habla de los gentiles. Y dice que el pueblo judío es el olivo natural y que los gentiles son el olivo que se inserta. Entonces ahí nos muestra que la palabra es universal. La palabra es para todos, no es para un pueblo en especial. Hay un pueblo que eligió Dios para que el Mesías naciera en ese pueblo, un pueblo que fuera de bendición para otras naciones, pero después Dios va más allá de eso y dice, la salvación es para todos, la luz es para toda la humanidad. Entonces tenemos que empezar a considerar estas cosas. Primero, la palabra es una persona, no es cualquier cosa. Entonces nunca va a estar a la misma altura que tradiciones o que la misma razón. Segundo, la palabra es para todos, no es para un grupo de gente, no es para un iluminado, es para toda la humanidad en todo tiempo. Y tercero, tenemos una llave espiritual. Así como habíamos dicho en otra predicación que una llave era compartir y dar gracias por lo que tenemos, bueno, una llave espiritual que hoy podemos aprender está en la segunda parte del Evangelio que se acaba de leer. Esa mujer cananea que sale al encuentro de Jesús y le pide que le sane la hija. Y Jesús dice, no, pero yo vine para el pueblo judío. Sin embargo, la mujer sigue insistiendo y él le dice, no está bien que se le dé comida, que se la quite la comida a los hijos y se las tire a los perros. Esta es otra frase durísima. Sin embargo, la mujer, lejos de amilanarse, se humilla y en esa humildad y en esa fe le dice esta respuesta tan conocida, ¿no? También los perros comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Esta mujer demostró fe y humildad. Y esta es una llave frente a la palabra de Dios. Es una llave frente a Jesús. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, abordar la palabra y abordar la vida siempre en humildad y siempre con fe. Entonces, hermanos, recordemos que para no estar en esta frase tan dura de ser como ciegos. Primero, la palabra de Dios está en primer lugar, ¿sí? La palabra de Dios no es ni tradición ni razón. Segundo, es una palabra para toda la humanidad, no es para algunos. Y tercero, hay que abordarla en humildad y con fe. Si abordamos la palabra de esa forma, podremos llevar esta palabra a muchos y ser luz para el mundo. En vez de ser ciegos que guían a otros ciegos, vamos a ser luz para el mundo, porque llevamos la luz que es Jesús. La oración de los fieles del día de hoy va a seguir la fórmula 2. Pedimos en nuestras oraciones, en silencio o en voz alta, lo que necesitamos de la misericordia divina. Pido sus oraciones por el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo, por Greg y Brian, nuestros obispos, por esta asamblea y por todos los ministros y fieles. Oren por la Iglesia. Pido sus oraciones por la paz, por la concordia entre las naciones y por el bienestar de todos los pueblos. Oren por la justicia y la paz. Pido sus oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los oprimidos y los prisioneros. Oren por los que se hallan en necesidad o tribulación. Pido sus oraciones por cuantos buscan en Dios un conocimiento más profundo de Él. Oren para que le encuentren y sean encontrados por Él. Pido sus oraciones por los que han partido de esta vida, especialmente por Dominga Láser, Jacqueline Jacobs de Day y Lucy Castañeda. Oren por los difuntos. Ahora podemos agregar nuestras propias oraciones. Señor, te pedimos que ayudes al mundo a lidiar con esta pandemia y con todas las calamidades que van asociadas a ella.
por el trabajo, por el pan, por la paz y la tranquilidad de las familias desparramadas por todo el mundo. Concédenos, Señor, por tu gracia, que superemos estas dificultades. Alaben a Dios por aquellos de todas las generaciones en quienes Cristo ha sido glorificado. Oren para que también nosotros recibamos la gracia de glorificar a Cristo en nuestro tiempo. Oh Señor y Dios nuestro, acepta las fervientes plegarias de tu pueblo. En la multitud de tus piedades, vuelve tus ojos compasivos hacia nosotros y a cuantos acuden a ti por socorro, pues tú eres bondadoso, oh amante de las almas, y a ti rendimos gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y por siempre. Amén. Hola, Dios, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahora voy a hacer una oración. Niñito Jesús, que estás en la cruz, te digo que cuides a todos los niños pobres, que los bendigas y que sus sueños les se hagan realidad. Amén. Que todos los niños del mundo puedan volver a jugar en una plaza. Isa, si tuvieras que pedirle algo a Dios que deseas mucho para vos, ¿qué le pedirías? Que se vaya el COVID, porque yo quiero estar con mis amigos e ir al colegio. ¿Y si pedís algo para todos los niños del mundo? Los que están en situación de calle, niños o adultos, no quiero que estén ahí y cada uno tenga su casa y comida y todo. Gracias, Isa. Es un día muy especial porque es el Día del Niño y aunque es un día por ahí social y comercial, no queremos dejar de orar por todos los niños, ¿sí? Nuestros niños, los niños del país y los niños del mundo, porque en esta pandemia que estamos sufriendo y en estas cuarentenas que sufrimos en todo el mundo, justamente salen más a la superficie las desigualdades sociales, ¿sí? Ya ni hablar cuando usamos la tecnología, el que tiene tecnología y el que no la tiene. Cuando hablamos de protegernos, el que tiene medios para protegerse y el que no puede protegerse. Así que vamos a elevar una oración por todos los niños para que el Señor los proteja, para que el Señor dé aliento y también a sus padres. Señor, te damos gracias porque vos conocés todas nuestras necesidades y queremos pedirte en el medio de esta pandemia, de esta cuarentena, que vos pongas tu mano poderosa de provisión en los hogares, para que a los niños no les falte nada, para que puedan estar protegidos, para que puedan estar comunicados, para que puedan seguir educándose. Señor, y te pedimos que alientes a sus padres, también que les proveas del trabajo suficiente, de la dignidad, y que ellos puedan cuidar con alegría sus familias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Crear una canción para niños que tiene ademanes. Poco a poco puedo ver cambios bellos en mi ser. Cristo me cambia a mí, ya que yo conozco al Salvador. Estoy creciendo en su gracia y amor. Cristo me cambia a mí, me cambia ya. Mi Jesucristo, no soy igual a lo que era antes yo. Y aunque yo voy lento, estoy creciendo y un día perfecto yo seré. Poco a poco puedo ver cambios bellos en mi ser. Cristo me cambia a mí, ya que yo conozco al Salvador. Estoy creciendo en su gracia y amor. Cristo me cambia a mí, me cambia ya. Mi
Jesús y Cristo, no soy igual a lo que era antes yo, y aunque yo voy lento, estoy creciendo y un día perfecto yo seré. Gracias a todos los que han hecho posible este servicio virtual. Gracias a los niños que nos invitan y nos colocan en el horizonte del futuro, aquella invitación permanente a legarles un mundo mejor. Por todo esto, gracias. E invoquemos la presencia y la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.